Una palabra equivocada puede costarte el alma. Querido hermano en Cristo, ¿alguna vez te has detenido a pensar en el poder que tienen las palabras que pronuncias durante la misa? No estamos hablando solo de lo que dices en voz alta, sino también de esos murmullos, comentarios o expresiones que parecen insignificantes, pero que, a los ojos de Dios, pueden tener un peso eterno. El Papa León XIV, un gran defensor de la pureza y la reverencia en la liturgia, nos dejó advertencias claras. La lengua puede ser un instrumento de alabanza o un arma mortal para nuestra propia alma. En cada misa, nos encontramos en el lugar más sagrado de la tierra, la casa de Dios. Allí, las palabras no son simples sonidos, son semillas que pueden dar fruto de bendición o de condenación. Imagina este escenario: estás en la misa, el sacerdote está proclamando la palabra de Dios, y de repente alguien a tu lado comenta algo trivial, hace una broma o pronuncia una frase de queja. Ese momento, que parecía inofensivo, rompe la atmósfera de oración, distrae a otros y, lo más grave, ofende la presencia real de Cristo en la Eucaristía. La Sagrada Escritura nos enseña: de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Mateo 12:36. ¿Te das cuenta? No se trata solo de evitar el pecado grande, sino de vigilar cada palabra que sale de nuestra boca, especialmente cuando estamos ante el altar. En la misa, cada amén debe ser pronunciado con fe. Cada respuesta litúrgica debe ser dicha con el corazón y no de forma mecánica. Y cada silencio debe ser un silencio orante, no un silencio distraído. El Papa León XIV insistía en que el respeto a la misa se manifiesta también en lo que decimos y en lo que callamos. Por eso hoy te pregunto, y quiero que me respondas en los comentarios: ¿estás dispuesto a usar tu lengua solo para bendecir y nunca para ofender durante la misa? Escribe abajo: Señor, consagro mis palabras a ti. Si este mensaje ha tocado tu corazón, compártelo con alguien que necesite recordarlo. Hagamos juntos que más personas comprendan que la misa no es un lugar para hablar de cualquier cosa, sino para hablar con Dios. Dale me gusta a este video si crees que tus palabras pueden ser un canal de gracia. Y no olvides, una palabra equivocada puede costarte el alma, pero una palabra llena de fe puede abrirte las puertas del cielo. ¿Quién fue el Papa León XIV? Un pastor que defendió la santidad de la misa. Hermanos y hermanas en Cristo, si hoy hablamos de cuidar nuestras palabras durante la misa, no podemos dejar de mencionar a un hombre que dedicó su vida entera a defender la pureza de la liturgia y el respeto a la presencia de Dios, el Papa León XIV. Nacido en una época de grandes cambios y desafíos para la Iglesia, León XIV creció en un mundo donde las costumbres sagradas comenzaban a ser cuestionadas y, muchas veces, olvidadas. Desde joven, mostró un profundo amor por la Eucaristía y una devoción inquebrantable a la Virgen María. Su vocación lo llevó a servir como sacerdote, obispo y finalmente como pastor supremo de la Iglesia Católica. Su pontificado estuvo marcado por un contexto histórico tenso. El mundo se encontraba dividido entre corrientes de pensamiento que intentaban apartar la fe de la vida cotidiana, reemplazando los valores espirituales por ideologías puramente humanas. En medio de esta batalla cultural y espiritual, León XIV levantó su voz con firmeza, recordando al pueblo de Dios que la misa es el momento más sagrado de nuestra existencia. Entre sus escritos más recordados, destacan sus advertencias sobre el uso de las palabras durante la liturgia. Para él, no se trataba solo de no decir cosas malas, sino de comprender que cada palabra pronunciada en la misa debía ser un acto de fe, de amor y de adoración. Decía: la lengua que recibe a Cristo en la comunión no debe ser la misma que pronuncia murmuraciones o palabras vacías en su presencia. León XIV también impulsó reformas para que la misa fuera celebrada con mayor reverencia. Promovió la formación de los fieles para que comprendieran el profundo misterio que se desarrolla en el altar y enseñó que cada gesto, cada mirada y cada palabra cuentan ante Dios. Hoy, su ejemplo sigue vivo. Su vida nos recuerda que la santidad no está reservada solo para los altares, sino que comienza en lo más pequeño, en nuestras actitudes, en nuestro respeto y en nuestra manera de hablar en la casa de Dios. Y ahora te invito a reflexionar y participar. Escribe en los comentarios: quiero vivir la misa con el corazón de un santo. Dale me gusta si crees que el ejemplo de León XIV debe seguir inspirando a la Iglesia hoy. Porque, queridos hermanos, conocer la vida de este gran Papa no es solo historia, es un llamado a la conversión. ¿Y tú, aceptas este llamado? El gran alerta del Papa León XIV sobre la misa. Queridos hermanos en Cristo, si hay algo que el Papa León XIV dejó grabado con fuego en el corazón de la Iglesia, fue su advertencia clara y directa:
la misa es un momento santo que debe vivirse con absoluta reverencia. Y entre todas sus exhortaciones, una se repite con fuerza: cuidado con lo que dices en la casa de Dios. Durante su pontificado, León XIV escribió cartas pastorales y documentos oficiales en los que denunciaba una triste realidad que ya se veía en su tiempo: los fieles asistían a la misa, pero no siempre con la atención y el respeto que merecía el misterio que se celebraba. Él observó cómo algunos conversaban entre sí durante la liturgia, pronunciaban palabras de queja o críticas, e incluso comentaban asuntos mundanos mientras, en el altar, se hacía presente Jesucristo en la Eucaristía. En uno de sus mensajes más recordados, expresó: el silencio reverente y la palabra bien dicha son incienso que sube al cielo, pero la palabra ociosa, la murmuración y la irreverencia son espinas que hieren el corazón de Cristo. Para León XIV, la palabra hablada tenía un peso espiritual inmenso. No es algo neutro. Según él, cada palabra que pronunciamos en la misa es como una ofrenda: puede ser pura y agradable a Dios, o puede ser manchada y ofensiva. Recordaba a los fieles las palabras de Jesús en Mateo 12:36: de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Este papa no solo llamaba al silencio, sino a transformar cada palabra en un acto de adoración. Decía que al responder amén, lo hagamos con la certeza de que estamos sellando un pacto con Dios, que al rezar el Padre Nuestro, cada sílaba sea pronunciada con amor profundo, y que al cantar, lo hagamos no como quien repite letras, sino como quien ofrece su voz a los ángeles. Hoy, este mensaje sigue más vigente que nunca. En un mundo distraído, donde las conversaciones triviales se cuelan incluso en los momentos más sagrados, recordar el llamado de León XIV es urgente. Y ahora te invito. Escribe en los comentarios: Señor, santifica mis palabras en tu presencia. Dale me gusta si quieres que más personas aprendan a vivir la misa con reverencia. Porque, hermanos, la lengua puede ser espada o incienso, y en la misa, Dios espera que sea incienso puro. La gravedad de las palabras durante el culto. Hermanos y hermanas, ¿alguna vez has pensado que una sola frase puede acercarte más a Dios, o alejarte de Él? Durante el culto, y especialmente en la misa, nuestras palabras tienen un peso espiritual que muchas veces subestimamos. No se trata solo de portarse bien o guardar silencio, sino de entender que lo que decimos puede fortalecer o romper nuestra comunión con el Señor. Cuando participamos en la liturgia, no estamos en una reunión social ni en una conversación casual. Estamos en la presencia real de Dios, rodeados por su gloria invisible. Cada palabra que pronunciamos en ese momento sagrado es como un puente o una barrera, un puente que une nuestro corazón al cielo, o una barrera que interrumpe el flujo de gracia que Dios quiere derramar sobre nosotros. La Sagrada Escritura lo deja claro: de la abundancia del corazón habla la boca, Mateo 12:34. Si nuestras palabras durante la misa son de alabanza, gratitud y reverencia, revelan un corazón encendido de amor por Dios. Pero si son palabras vacías, críticas, bromas o distracciones, muestran un corazón disperso, incapaz de reconocer el milagro que se está desarrollando frente a sus ojos. El peligro de banalizar lo sagrado es real. Ocurre cuando tratamos la misa como un momento rutinario, cuando respondemos las oraciones de forma mecánica o cuando hablamos de temas mundanos en medio de la liturgia. Sin darnos cuenta, estamos diciendo con nuestras actitudes: esto no es tan importante. Y ese es un mensaje que hiere profundamente el corazón de Cristo. Imagina que fuiste invitado a la casa de un gran rey, y que en lugar de prestar atención a sus palabras, empiezas a conversar con otros invitados sobre cosas sin importancia. ¿Cómo crees que se sentiría ese rey? Pues eso mismo ocurre cuando banalizamos la misa, ignoramos al Rey de Reyes que está presente en el altar. Por eso, hoy te invito a un compromiso: que cada palabra pronunciada durante la misa sea una ofrenda pura. Que tu amén sea un sí rotundo al amor de Dios, que tu Señor, ten piedad sea un clamor desde lo más profundo de tu alma, y que tus silencios sean tan reverentes como tus oraciones. Escribe en los comentarios: Señor, que mis palabras siempre te honren. Dale me gusta si quieres que más personas recuperen el respeto por el momento más sagrado de nuestra fe. Recuerda, en la misa, tus palabras no se pierden, suben al cielo o caen al vacío. Tú decides. Pecados mortales ligados a la lengua. Hermanos y hermanas en Cristo, la lengua es un don maravilloso de Dios, pero también puede convertirse en un arma peligrosa. Con ella podemos bendecir, alabar y proclamar la verdad, pero también podemos herir, destruir y pecar gravemente. Y aunque muchos no lo saben, existen pecados mortales que nacen precisamente de lo que decimos.
Entre ellos, 3 son especialmente graves y señalados tanto por santos como por papas: la difamación, la murmuración y la blasfemia. La difamación ocurre cuando revelamos o inventamos algo negativo sobre otra persona, dañando su reputación. El Papa León XIV advertía que quien destruye el buen nombre de su hermano destruye un templo de Dios, porque la dignidad humana es sagrada. San Felipe Neri decía que la difamación es como clavar un clavo en una puerta: aunque lo retires, la marca queda para siempre. La murmuración es más sutil, pero igual de peligrosa. Es hablar por detrás, quejarse o criticar sin intención de edificar. Santo Tomás de Aquino la consideraba una forma de envenenar los corazones, porque introduce división en la comunidad. Incluso palabras inocentes pueden convertirse en cuchillos si llevan veneno oculto. Y quizás el más terrible, la blasfemia. Pronunciar palabras ofensivas contra Dios, la Virgen María o los santos no es solo una falta de respeto, es un acto que hiere directamente el corazón divino. San Alfonso María de Ligorio decía: la blasfemia es el lenguaje del infierno. León XIV enseñaba que una sola blasfemia no arrepentida puede cerrar las puertas del cielo. Lo más alarmante es que muchas veces estos pecados nacen en contextos donde debería reinar la santidad: en reuniones parroquiales, en conversaciones antes o después de misa, incluso dentro del templo. El Papa nos recordaba que nuestra lengua no puede recibir a Cristo en la comunión y, al mismo tiempo, ser instrumento de pecado. Por eso hoy te hago un llamado: vigila cada palabra. Usa tu lengua para bendecir, para orar, para proclamar la verdad, nunca para destruir. Imagina que cada palabra que pronuncias es una flor o una piedra. ¿Qué estás lanzando al mundo? Ahora te invito a participar. Escribe en los comentarios: Señor, consagro mi lengua para tu gloria. Dale me gusta si crees que más personas deben conocer este mensaje y evitar estos pecados mortales. Recuerda, la lengua puede salvar o condenar, y tú decides cada día cómo usarla. El momento de la consagración: silencio, reverencia y el llamado de León XIV. Queridos hermanos en Cristo, dentro de la misa hay un instante que es el corazón palpitante de toda la liturgia: el momento de la consagración. Ese preciso segundo en que el pan y el vino se transforman, por el poder del Espíritu Santo y las palabras del sacerdote, en el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. No es un símbolo, no es una representación, es un milagro real que ocurre delante de nuestros ojos. El Papa León XIV, con la sabiduría y el fervor de un pastor que ama profundamente a su rebaño, decía: si los ángeles pudieran envidiar algo a los hombres, sería el privilegio de recibir a Cristo en la Eucaristía. Y añadía que durante la consagración, cielo y tierra se unen en un acto de amor divino. Por eso, para él, este momento debía vivirse en silencio absoluto, con una reverencia que naciera desde lo más profundo del alma. ¿Por qué el silencio es tan crucial? Porque el ruido exterior distrae, pero el ruido interior nos aleja aún más. Un simple comentario, un susurro o un pensamiento mundano en ese instante puede hacer que perdamos de vista el mayor regalo que Dios nos da cada día. León XIV advertía que la atención durante la consagración no era opcional, era una manifestación directa de nuestra fe. Quien se distrae voluntariamente en ese momento, decía, demuestra que no reconoce a Cristo presente en el altar. En muchas ocasiones, este Papa llamaba a los fieles a imaginar la escena del Calvario durante la consagración. El sacerdote, en la persona de Cristo, ofrece su sacrificio. El altar es el monte, y nosotros estamos a los pies de la cruz. ¿Hablaríamos, bromeando o distraídos, si estuviéramos viendo a Jesús entregar su vida por nosotros? Entonces, ¿por qué hacerlo en la misa? Hermanos, el momento de la consagración es un instante para inclinar la cabeza, cerrar los ojos si es necesario, y decir en el corazón: Señor mío y Dios mío. Es el momento para unir nuestras intenciones, agradecer, y ofrecer nuestra vida entera al Salvador que se hace presente. Hoy te invito a un compromiso de fe. Escribe en los comentarios: Jesús, creo en tu presencia real en la Eucaristía. Dale me gusta si quieres que más personas vuelvan a vivir la consagración con el respeto que merece. Recuerda, ese instante no se repetirá jamás en tu vida, porque cada consagración es única, y Cristo está ahí, esperándote. Palabras de duda y falta de respeto, el peligro espiritual que no ves. Hermanos y hermanas, nuestras palabras son más que sonidos, son expresiones de lo que hay en nuestro corazón. Y en la misa, donde el cielo se une a la tierra, esas palabras tienen un peso eterno. Entre todas las que pueden salir de nuestra boca, hay dos tipos especialmente peligrosos: las palabras de duda y las palabras de falta de respeto.
El Papa León XIV advertía que no solo pecamos por lo que hacemos, sino también por lo que decimos, y aún más, por lo que decimos en presencia de Dios. Una frase de incredulidad, un comentario sarcástico o una burla hacia algo sagrado no solo hieren la fe de quien las pronuncia, sino que también pueden dañar la fe de quienes las escuchan. La duda expresada sin cuidado es como una chispa en un bosque seco. Quizás para quien la dice sea solo una pregunta inocente, pero para un corazón frágil puede convertirse en el inicio de una crisis de fe. León XIV repetía: quien siembra desconfianza hacia las cosas de Dios, cosecha alejamiento del alma de su luz. Y la falta de respeto, hermanos, cuán dañina puede ser. Un gesto de burla hacia el sacerdote, una broma durante la homilía, un comentario irónico sobre el canto o las oraciones. Todo eso es como arrojar barro sobre un tesoro. No porque Dios pierda su valor, sino porque nuestro corazón se ensucia y se vuelve incapaz de contemplar lo sagrado. La palabra de Dios nos recuerda en Gálatas 6:7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Cada vez que pronunciamos palabras que desacreditan lo que es santo, endurecemos nuestro espíritu y cerramos la puerta a la gracia. Hermanos, el enemigo sabe que no siempre puede alejarnos de la misa, pero sí puede lograr que estemos presentes de cuerpo y ausentes de alma. Y muchas veces lo hace a través de nuestras propias palabras. Por eso, hoy te invito a una decisión radical: vigilar tu lengua como si de ella dependiera tu eternidad, porque, en realidad, depende. Durante la misa, usa tus labios para orar, para proclamar, para bendecir, nunca para dudar o burlarte. Escribe en los comentarios: Señor, que mis palabras siempre sean de fe y respeto. Dale me gusta si crees que más personas deben dejar de pronunciar frases que hieren la fe. Recuerda, la lengua puede ser un canal de luz o una sombra que oscurece el alma, tú decides qué serás. El pecado de la distracción conversada, una herida al corazón de Dios. Queridos hermanos, hay un pecado silencioso pero muy común que hiere la santidad de la misa y que, lamentablemente, muchos cometen sin darse cuenta: la distracción conversada. Sí, me refiero a esas conversaciones paralelas, susurros y comentarios que ocurren en medio de la liturgia, mientras el milagro más grande de la fe está teniendo lugar. El Papa León XIV, con la claridad de un pastor que amaba profundamente la Eucaristía, fue muy firme al respecto. Decía: el que conversa en la misa se comporta como si estuviera en la plaza del mercado, y olvida que está en el Calvario. Para él, hablar innecesariamente durante la misa no era una simple falta de etiqueta, era una falta de respeto directa hacia Cristo presente en el altar. ¿Por qué es tan grave? Porque la misa es un momento en el que el cielo y la tierra se encuentran. Cada palabra de la liturgia, cada gesto, cada silencio, tiene un propósito sagrado. Cuando nos ponemos a conversar de temas mundanos, rompemos la cadena de oración que une a toda la asamblea y distraemos no solo nuestra propia alma, sino también la de quienes nos rodean. Imagina que estás junto a la cruz, viendo a Jesús entregar su vida por ti, y, en ese momento, comienzas a hablar con otros sobre la cena, el trabajo o un problema personal. ¿No sería eso una señal de que no estás comprendiendo la magnitud de lo que ocurre delante de ti? Pues eso es exactamente lo que sucede cuando conversamos durante la misa. León XIV advertía que este hábito es más dañino de lo que parece, porque poco a poco endurece el corazón. Al acostumbrarnos a hablar en la misa, dejamos de percibir su sacralidad y empezamos a tratarla como una reunión más. Por eso, hoy te invito a un compromiso firme: guardar silencio sagrado. No un silencio vacío, sino un silencio lleno de oración y atención. Si tienes que decir algo, que sea para participar de la liturgia, para responder con fe y devoción, nunca para distraer. Escribe en los comentarios: Señor, quiero vivir la misa con silencio y reverencia. Dale me gusta si crees que más personas deben conocer este mensaje y dejar de conversar durante la misa. Recuerda, el silencio en la casa de Dios es música para el cielo, y una señal clara de amor hacia aquel que se entrega por nosotros. La importancia del amén consciente, una palabra que abre las puertas del cielo. Hermanos y hermanas en Cristo, en cada misa pronunciamos muchas palabras sagradas, pero hay una que, aunque breve, contiene una fuerza espiritual inmensa: el amén. Tan pequeña en letras, tan grande en significado. El Papa León XIV enseñaba que el amén no es simplemente una palabra para cerrar una oración, es una proclamación de fe, una firma espiritual con la que confirmamos que creemos, aceptamos y vivimos lo que se acaba de decir o hacer en el nombre de Dios. Decía: cada amén, pronunciado con el corazón, es como un rayo de luz que atraviesa la oscuridad del mundo.
En la misa, el amén aparece en momentos clave, después de las oraciones, al recibir la comunión, al cerrar una doxología. Y en cada uno de esos momentos, decir amén significa mucho más que un simple sí. Significa, así es, lo creo con todo mi ser. Es declarar públicamente que nuestra fe no es tímida, sino firme y decidida. Pero, ¿cuántas veces lo decimos de forma mecánica, sin pensar en lo que implica? Un amén distraído es como una promesa hecha sin intención. Por eso, León XIV exhortaba a los fieles a pronunciar cada amén como si fuera el primero y el último de su vida, con plena conciencia de que Dios está escuchando y recibiendo esa confirmación de fe. Pronunciarlo con fe significa hacerlo con voz clara, con convicción y con el corazón encendido. No importa si tu voz es fuerte o suave, lo importante es que salga de lo más profundo de tu alma. Incluso en silencio, un amén dicho con el corazón llega al cielo con la misma fuerza que el canto de los ángeles. Hermanos, el amén es nuestra respuesta al amor de Dios. Es el eco humano a la voz divina. Es como decirle, Señor, todo lo que acabas de obrar, lo acepto y lo hago mío. Hoy te invito a un desafío espiritual, que, a partir de ahora, cada amén que pronuncies en la misa sea consciente, fuerte y lleno de fe. No dejes que se convierta en una costumbre vacía, hazlo una declaración de amor a Dios. Escribe en los comentarios, Señor, mi amén es para ti, con todo mi corazón. Dale me gusta si quieres que más personas aprendan el valor de esta palabra sagrada. Recuerda, un solo amén, dicho con fe puede abrir las puertas del cielo. Cuando la palabra se convierte en escándalo, el poder de lo que decimos. Hermanos y hermanas en Cristo, las palabras son un regalo de Dios. Con ellas podemos alabar, consolar, enseñar y edificar, pero también, si no somos prudentes, pueden convertirse en un arma que destruye la fe de los demás. El Papa León XIV advertía con firmeza, el escándalo no siempre viene de grandes actos, a veces nace de una sola palabra imprudente. Y qué cierto es. Una broma fuera de lugar sobre lo sagrado, un comentario sarcástico sobre un sacerdote, una crítica venenosa sobre la misa o la fe, todo eso puede sembrar la duda en el corazón de quien escucha. Cuando la palabra se convierte en escándalo, no solo estamos pecando nosotros, sino que podemos estar alejando a otros de Dios. Jesús mismo lo dijo en el Evangelio, «Ay de aquel que escandaliza a uno de estos pequeños que creen en mí». Mateo 18:6. Es decir, el Señor ve con extrema gravedad cuando nuestras palabras siembran confusión, burla o rechazo hacia lo santo. Muchas veces, el enemigo no ataca con gritos ni violencia abierta, ataca con susurros, con chismes disfrazados de opiniones, con críticas en voz baja que siembran desconfianza. Una frase como yo no creo que eso sea tan importante o ese sacerdote no sabe lo que hace puede, sin que lo notemos, romper la fe frágil de un hermano. Hermanos, si tenemos algo que corregir o aconsejar, debemos hacerlo en amor, con respeto y, sobre todo, en privado, no públicamente para destruir la reputación de alguien. Una corrección con humildad edifica, una palabra irónica destruye. Por eso, el Papa León XIV exhortaba, antes de hablar, pregúntate, ¿lo que voy a decir acerca a esta persona a Dios o la aleja? Esa simple pregunta puede salvarnos de cometer un pecado grave. Te invito hoy a un compromiso, que cada palabra que salga de tu boca sea semilla de fe y no de duda. Que nuestros labios proclamen vida, esperanza y amor. Que si alguien nos recuerda, sea porque le acercamos a Dios, no porque le alejamos con un comentario dañino. Escribe en los comentarios, Señor, que mis palabras sean luz y no sombra. Dale me gusta para que más personas aprendan a cuidar su lengua y edificar la fe. Recuerda, una palabra puede salvar un alma, o perderla. Elige siempre salvar. Palabras de orgullo y autoexaltación, el peligro de hablar para mostrarse. Queridos hermanos, en nuestra vida espiritual hay un enemigo silencioso, tan peligroso como invisible, el orgullo. No siempre se presenta como un pecado evidente, sino que a menudo se esconde en nuestras propias palabras. El Papa León XIV advertía, el orgullo es la máscara más fina que el demonio utiliza para desviar un alma. ¿Cuántas veces hemos escuchado a alguien hablar de sus obras, de sus oraciones o de su servicio, pero con un tono que busca aplausos? Tal vez incluso nosotros, sin querer, lo hemos hecho. Cuando las palabras nacen para exaltarnos a nosotros mismos y no a Dios, caemos en un terreno resbaladizo. Jesús nos dio una advertencia muy clara, cuando hagas limosna, no lo publiques, para que tu limosna sea en secreto, y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará,
Mateo 6, 3-4. Esto no significa que no podamos dar testimonio, sino que debemos examinar el corazón. ¿Estamos hablando para inspirar fe o para inspirar admiración hacia nosotros? El peligro espiritual de hablar para mostrarse es que, poco a poco, el yo se convierte en el centro y Cristo queda relegado a un segundo plano. Nuestras palabras, que deberían ser reflejo de la humildad de María, se convierten en altavoces de nuestra propia gloria. Y así, sin darnos cuenta, nos alejamos del verdadero sentido de la fe, servir sin esperar reconocimiento. El Papa León XIV insistía en algo profundo: el corazón humilde habla poco de sí mismo y mucho de su Señor. Si nuestras conversaciones giran constantemente sobre lo que hacemos, lo que sabemos o lo que logramos, es momento de detenernos y pedir al Espíritu Santo que purifique nuestra intención. Querido hermano, querida hermana, la verdadera grandeza no necesita proclamarse, brilla sola. El santo no anda diciendo que es santo, su vida habla por él. Recordemos que el más grande en el reino de los cielos es el que se hace pequeño a los ojos del mundo. Hoy te invito a un acto de humildad, que tus palabras apunten siempre hacia Cristo, no hacia ti. Si recibes un cumplido, dirige esa gloria a Dios. Si logras algo bueno, dale gracias al Señor en lugar de buscar la aprobación humana. Escribe en los comentarios: toda la gloria es para ti, Señor. Dale me gusta si crees que la humildad es la llave del cielo. Recuerda, quien habla para exaltarse, pierde su recompensa; quien habla para exaltar a Dios, la gana para la eternidad. El silencio como forma de oración, la enseñanza de León XIV. Vivimos en una época donde el ruido nos rodea por todas partes: teléfonos que no dejan de sonar, conversaciones incesantes, música en cada rincón, y muchas veces, ese mismo ruido se cuela en nuestra vida espiritual. Pero el Papa León XIV nos recordaba que el silencio no es ausencia de oración, sino una de las formas más profundas de comunicarnos con Dios. En el silencio reverente, el alma descansa y escucha. No se trata de estar simplemente callados, sino de callar el corazón, acallar las preocupaciones y dejar que la voz de Dios resuene. Durante la Santa Misa, especialmente en los momentos más sagrados, como la consagración, el silencio es un acto de adoración. Es decirle al Señor: estoy aquí, completamente para ti, sin distracciones, sin prisas, sin otra prioridad que tu presencia. León XIV enseñaba que hay oraciones que se dicen con palabras, y oraciones que solo pueden decirse con el alma en silencio. Cuando callamos ante el Santísimo Sacramento, nuestro espíritu habla con un lenguaje que el mundo no entiende, pero que el cielo escucha perfectamente. ¿Alguna vez has sentido que Dios te habló en un momento de silencio profundo? No con una voz audible, sino con una paz inexplicable, con una certeza interior que sabes que no viene de ti. Ese es el fruto del silencio reverente. La presencia real de Dios se hace más clara, más viva, más cercana. En la misa, muchas veces caemos en la tentación de llenar cada pausa con palabras o cantos, pero León XIV advertía que, sin silencio, el corazón no asimila la gracia. Igual que el cuerpo necesita reposo para digerir el alimento, el alma necesita silencio para digerir la palabra de Dios. Hoy quiero invitarte a redescubrir este tesoro espiritual. La próxima vez que estés en la iglesia, guarda un momento de silencio total. Cierra los ojos, olvida por un instante todo lo que hay afuera y simplemente contempla al Señor. Ese gesto, aunque parezca pequeño, puede transformar tu vida espiritual. Escribe en los comentarios: Señor, en ti guardo silencio y confío, si crees que el silencio también es una oración poderosa. Comparte este mensaje para que más personas recuerden que en el silencio Dios habla con más fuerza que en 1000 palabras. Expresiones populares que ofenden lo sagrado, palabras que no deben pronunciarse en la casa de Dios. En la vida cotidiana, usamos muchas expresiones y frases hechas casi sin pensar. A veces son bromas, muletillas o formas de hablar que aprendimos desde pequeños. Sin embargo, lo que decimos tiene un peso espiritual, y el Papa León XIV advertía sobre un peligro que muchos ignoran. Cuando usamos ciertas palabras o expresiones dentro de la casa de Dios, podemos estar faltando al respeto a lo sagrado. La iglesia es el lugar donde el cielo toca la tierra, donde Cristo se hace presente en el sacramento, donde los ángeles y los santos nos acompañan en adoración. Sin embargo, hay quienes, incluso dentro del templo, pronuncian frases vulgares, chistes inapropiados o expresiones que trivializan lo santo. Esto no solo ofende a Dios, sino que también puede escandalizar a quienes están alrededor, debilitando su fe. Frases que usan el nombre de Dios o de Jesús en vano, expresiones que ridiculizan la fe o que mezclan lo santo con lo profano,
Todo esto hiere el corazón de aquel que nos dio la vida. No se trata de caer en un legalismo exagerado, sino de entender que nuestras palabras son reflejo de lo que hay en nuestro corazón. Y si el corazón está lleno de reverencia y amor por Dios, eso se verá en nuestra forma de hablar. León XIV enseñaba que cada palabra pronunciada en el templo debe ser pura, edificante y dirigida a la gloria de Dios. El silencio reverente, la oración y el saludo fraterno deben reemplazar cualquier comentario vulgar, crítica o murmuración. El templo no es un lugar para conversaciones mundanas, sino para el encuentro con el Altísimo. Jesús mismo dijo, de la abundancia del corazón habla la boca, Mateo 12:34. Si en la casa de Dios usamos palabras inadecuadas, tal vez sea hora de examinar qué hay en nuestro interior y pedirle al Espíritu Santo que purifique no solo nuestra lengua, sino también nuestra alma. La próxima vez que entres en la iglesia, recuerda, tus palabras pueden ser incienso que sube al cielo, o ruido que distrae y ofende. Escribe en los comentarios, Señor, que mis palabras siempre te honren si deseas que tu boca sea instrumento de alabanza y no de ofensa. Comparte este mensaje para que más personas recuerden que la reverencia también se demuestra en la forma de hablar. El ejemplo de los santos, la disciplina de la palabra en la liturgia. En un mundo donde hablar sin pensar se ha vuelto costumbre, la vida de los santos nos ofrece un modelo luminoso de cómo debemos usar nuestras palabras, especialmente durante la liturgia. El Papa León XIV recordaba que los santos no solo santificaban sus obras, sino también sus palabras, y que en la misa cada sílaba pronunciada debía estar impregnada de fe, humildad y amor a Dios. Piensa en San Francisco de Asís. Él, que veía a Dios reflejado en cada criatura, jamás permitía que su lengua pronunciara algo que distrajera o ensuciara el momento sagrado. Para él, la misa no era un evento social, sino el mismo Calvario renovado ante sus ojos. Durante la liturgia, sus palabras se reducían a lo esencial: orar, cantar con el corazón y responder con devoción profunda. Santa Teresa de Ávila, maestra de oración, enseñaba a sus hermanas que incluso las conversaciones piadosas debían ceder su lugar al silencio contemplativo en la casa de Dios. El hablar de más, decía, es puerta abierta a la distracción y a la pérdida del fervor. Para ella, la lengua era un instrumento de adoración, no de banalidades. San Pío de Pietrelcina, el Padre Pío, era conocido por su mirada seria y recogida durante la misa. No toleraba charlas innecesarias en el templo y exhortaba a sus fieles a mantener una disciplina verbal estricta. Cada palabra que pronuncies en misa debe ser digna de ser escuchada por el mismo Cristo. El común denominador en todos ellos era el mismo: la misa era el momento de encuentro con el Creador, y ninguna palabra debía robar atención a ese misterio supremo. Sus bocas solo se abrían para proclamar la fe, responder al sacerdote, cantar con devoción y orar en silencio profundo. Si queremos imitar a los santos, debemos vigilar nuestras palabras. Pregúntate, ¿lo que voy a decir ayuda a adorar más a Dios o distrae de su presencia? ¿Construye fe o siembra dispersión? Hoy más que nunca, necesitamos recuperar esa reverencia verbal. La disciplina de la lengua en la liturgia no es formalismo, sino amor. Es decirle a Dios, eres tan grande, que hasta mis palabras se vuelven ofrenda para ti. Escribe en los comentarios, Señor, que mi boca proclame solo tu gloria si quieres que tus palabras en la misa sean un acto de adoración. Comparte este mensaje para que más personas recuerden que el silencio y la palabra bien dicha son caminos de santidad. Llamado a la conversión y reflexión final, cuida tus palabras y tu corazón. Querido hermano, querida hermana, hemos llegado al momento más importante de esta reflexión. El Papa León XIV nos dejó un consejo que resuena a través de los siglos: el que guarda su lengua, guarda su alma. Estas no son simples palabras, son un llamado urgente a vigilar no solo lo que decimos, sino lo que llevamos dentro del corazón. La liturgia, la oración y cada instante que pasamos en la presencia de Dios son oportunidades únicas para purificar nuestra vida. Sin embargo, ¿cuántas veces entramos al templo con prisas, con preocupaciones, o incluso con un corazón cargado de críticas y distracciones? ¿Y nuestras palabras? Muchas veces se convierten en piedras que hieren, en lugar de ser semillas de fe. Hoy, más que nunca, necesitamos un cambio profundo. No hablo solo de hablar menos o evitar ciertos comentarios en misa. Hablo de una conversión total, que nuestra boca sea eco del cielo y que nuestro corazón arda como el de los santos que vivieron con una sola meta: glorificar a Dios en todo. El Papa León XIV advertía que una lengua descuidada puede ser el arma del enemigo, pero una lengua que proclama la verdad y el amor de Cristo se convierte en un instrumento de salvación.
Cada palabra que pronunciamos en misa debe ser digna de presentarse como ofrenda en el altar. Cada silencio debe estar cargado de adoración. Reflexiona un momento, si el Señor se pusiera hoy frente a ti y escuchara todo lo que has dicho en la última semana, ¿se alegraría tu corazón o sentirías vergüenza? Esta no es una pregunta para culparte, sino para invitarte a dar un paso hacia la santidad. El llamado es claro: vigila tus palabras, purifica tu corazón y vive la misa como si fuera la última. Si logras esto, tu vida espiritual cambiará de raíz y Dios se manifestará en ti de formas que nunca imaginaste. De la abundancia del corazón habla la boca. Lucas 6:45. Si tu corazón está lleno de amor, tus palabras serán un canto al Señor. Escribe en los comentarios: Señor, purifica mis labios y mi corazón si aceptas este llamado a la conversión. Comparte este mensaje para que más almas vuelvan a vigilar sus palabras y descubran la belleza de un corazón alineado con la voluntad de Dios.